Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, el Señor les bendiga. Día lunes comenzando la semana. Y bueno, también comenzando nuestro estudio bíblico. Así que bueno, Dios les bendiga en esta tarde. Estudio bíblico de la Escuela de Misión Buenas Nuevas, en el cual nuestro presidente, director, Pastor Juanquín, que les habla el Pastor Mario Verdugo, de acá del norte, Iglesia Casa de Sion, Iquique, Comuna Alto Hospicio. Perdón, vamos a continuar con nuestra, yo creo que ya tercera sesión, con el tema del hombre medio muerto. Estamos viendo este estudio muy importante para nuestra vida de fe. Así que Dios le bendiga porque se ha podido conectar y también tener ese interés de poder escudriñar y aprender la palabra del Señor. Qué importante poder tener la claridad del Evangelio en nuestro corazón. Amén. Le quiero invitar al libro de Lucas capítulo 10. Vamos a leer una vez más esta parábola del buen samaritano. Dice así, Lucas capítulo 10, verso 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, perdón, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Verso 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Perdón. Y dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. Amén. Hemos leído el verso 25 al verso 36. Me dio una garraspera, perdón. Bueno, aquí en este estudio hemos estado viendo primeramente las intenciones de este intérprete de la ley. Este hombre en el cual, como leíamos, se acercó a Jesús y le preguntaba, ¿cierto?, para probarle, Señor, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le hace dos preguntas. La primera, ¿qué está escrito en la ley? Y pues, como veíamos, él le respondió bien la primera pregunta. Le dijo, ¿cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? Y la segunda pregunta, ¿cómo lees? Y aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Así podemos ver que la primera pregunta se la respondió bien este intérprete de la ley a nuestro Señor. Claro, porque la persona que cumple toda la ley, según el primer pacto, puede heredar el reino de los cielos. Y veíamos en el estudio anteriores que nadie pudo cumplir la ley. Dábamos el ejemplo, ¿cierto?, del pueblo de Israel, que aún no pasaba una semana
después que fue establecido el primer pacto, ya ellos estaban adorando un becerro de oro. Así también podíamos ver en los estudios anteriores por qué. Porque el pecado entró en el corazón del hombre. Producto de la desobediencia de Adán y Eva, entró el pecado en el corazón del hombre. El pecado, como leíamos en el libro Romanos, capítulo 5, mira, Romanos capítulo 5, para recordar. Dice que el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Así dice en Romanos capítulo 5, mire. Y qué importante este versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, Jesús le hace esta primera pregunta a este intérprete de la ley, ¿cierto? ¿Qué está escrito en la ley? Y le responde, los mandamientos, ¿cierto? Entonces después el Señor le dice, haz esto y vivirás, porque claro, porque el que podía cumplir la ley podría heredar el reino de los cielos. Pero entendemos desde que fue establecida la ley al tiempo de Jesucristo, pasaron 1500 años y nadie pudo cumplir la ley. Solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el hombre está el pecado, este pecado que entró en Adán. Y es más, el hombre está sentenciado, como leíamos, producto del pecado, este pecado que entró en Adán, el hombre está sentenciado a la muerte. ¿Qué muerte? La muerte eterna. ¿A dónde? En el Seol, en el infierno. También dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22, dice que en Adán, todos mueren. Mire, Primera de Corintios, le invito si tiene su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 15. El verso 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino, la única vía para llegar al Padre es Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos sentenciados a muerte, producto de la desobediencia de Adán. Por eso dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados. Y esto es maravilloso, esto es hermoso, hermano. Poner la fe y la confianza en nuestro Señor. No en sí mismo, no en nuestra obra, no en nuestra justicia. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿a qué vino? A quitar el pecado. Este pecado, ¿cierto?, que entró al mundo por un hombre, Adán. La sentencia de muerte, estábamos sentenciados a muerte. ¿Y qué pecado, cierto? ¿Realmente cuál es este pecado? Cuando Satanás tentó a Eva, le dijo, primero le dijo que no iba a morir. Segundo le dijo, serás igual a Dios. Entonces ese fue el pecado que entró, que Satanás traspasó al corazón de los hombres. Primeramente al corazón de Eva, Adán, y de ahí a todos los hombres. Entonces en el corazón del hombre está este pecado, el ser igual a Dios. Recordar que Satanás, Dios lo expulsó del reino de los cielos porque él quiso ser igual a Dios. Y no solamente lo expulsó, sino que también lo transformó en un demonio. Y Satanás traspasó ese deseo que está en su corazón, primeramente, como le decía, a Adán, a Eva, a Adán y a todos los hombres. Ese es el pecado. Por eso que por ese pecado nosotros estamos sentenciados a muerte, los hombres. Y eso es lo que la gente no sabe, que ya nosotros nacimos condenados, nacimos muertos. Entonces este intérprete de la ley quería salvarse, ¿cierto? Se quería justificar delante del Señor. Y le hacía una pregunta. Porque la segunda pregunta que le hace el Señor, ¿cómo lees? Realmente no se la supo responder. No se la supo responder. Entonces él, queriéndose justificarse a sí mismo, le dijo, ¿quién es mi prójimo? Entonces, a la verdad, ahí el Señor le comienza a entregar esta parábola. Pero la verdad, ¿cómo tenía que haberle respondido este intérprete de la ley esta segunda pregunta? ¿Cómo lees? ¿Cómo tenía que haberle dicho? ¿Cómo cree usted? Señor, yo llevo 10, 15, 20 años, 30 años procurando, esforzándome para cumplir la ley, pero la verdad no puedo. Señor, ten misericordia de mí. Entonces no le supo responder
esta pregunta y queriéndose justificarse a sí mismo, le dijo, ¿quién es mi prójimo? Como leíamos acá, pero él queriéndose justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le comienza, ¿cierto?, a dar esta parábola. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Entonces, para que nosotros podamos entender esta parábola que muchas veces está muy mal enseñada o desenfocada, porque muchos quieren ser como el buen samaritano, pero realmente, ¿cuál es la posición que tenemos que tomar nosotros? La posición del hombre medio muerto, de este hombre medio muerto. ¿Por qué? Porque estábamos condenados, producto del pecado de Adán y Eva. Además, nadie pudo cumplir la ley, porque si hubiera una persona que pudiera cumplir la ley, puede ir al reino de los cielos. Y el primer pacto, ¿en qué consiste? Es cumplir toda la ley. Dice ahí en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 10, que el que fallara en un punto es culpable de todo. ¿Por qué? Porque el primer pacto consiste en cumplir toda la ley. Entonces el Señor primeramente le dice, bien ha respondido la primera pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Y él le comenzó a decir, ¿cierto?, las leyes. Amarás al Señor. Aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Cierto? Y el Señor le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero la verdad, el hombre, ahí donde se engaña el hombre. Nosotros no podemos, no tenemos la capacidad y nadie ha cumplido la ley. Y la segunda respuesta, ¿cómo lees? Le dice, ¿cómo lees? Así también yo te puedo preguntar, ¿cómo estás leyendo la Biblia? ¿Estás entendiendo lo que estás leyendo? Por eso que el Señor le dijo, ¿cómo lees? ¿Y cómo tenía que haberle respondido él al Señor, este intérprete de la ley? Señor, a la verdad, llevo mucho tiempo tratando, esforzándome para cumplir la ley, pero no he podido. Y por eso que soy un hombre pecador, ten misericordia de mí. Eso es lo que el Señor quería escuchar de este hombre. Pero el Señor le dijo, bueno, haz esto y vivirá. Y después, queriendo justificarse a sí mismo, le dice, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le entrega esta parábola de este hombre que fue asaltado por ladrones, que quedó, ¿cierto?, medio muerto. Entonces, ¿cuál es realmente la posición que tenemos que tomar nosotros? La del hombre medio muerto. ¿Por qué? Porque ya estábamos sentenciados producto del pecado de Adán, sentenciados a muerte. ¿Sabe que en Corea hace un tiempo atrás existía la ley de pena de muerte? Y la persona, antes de ser juzgada, tenía que pasar por 3 juicios. Iban, ¿cierto?, evaluando la gravedad de su, se puede decir, del quebrantamiento. Y resultado, condena a pena de muerte. A lo mejor no lo mataban inmediatamente, pasaba una semana, un año, 5 años, 10 años. Faltaba solamente la ejecución, pero ya estaba condenado. Este hombre durante ese tiempo podía hacer muchas buenas obras, muchas cosas para justificarse. El decir, yo quiero dar mis ojos cuando muera, mi sangre, mis riñones, mis pulmones. Y la gente, ¿qué puede decir? Oh, él está haciendo una buena obra. Podrían perdonarlo. Pero la verdad, la única persona que podía indultar al condenado a muerte es el presidente. Así es nuestro Señor Jesucristo, el único que puede perdonarnos, ¿cierto? Perdonar nuestros pecados. Veíamos la semana pasada en el libro de Marcos cómo el Señor perdonó a este paralítico que fue llevado, ¿cierto?, en un lecho por 4 amigos. Lo bajaron por una cuerda, se subieron al techo, lo bajaron por una cuerda, y Jesús, al ver, ¿cierto?, a este paralítico, le dijo, tus pecados son perdonados. El único que puede perdonar el pecado del hombre es Jesucristo, el Señor. Así el Señor le dijo a este paralítico, tus pecados son perdonados. Y si tú hoy en esta tarde estás creyendo en Jesucristo y crees en tu corazón que el Señor se llevó todos tus pecados. Es más, Él hizo una redención eterna. Como sumo sacerdote se presentó en el tabernáculo celestial, entrando al lugar santísimo. Ahí roció 7 veces en el propiciatorio del lugar santísimo, dice la palabra, habiendo obtenido eterna redención, una vez y para siempre. Si tú crees
que Jesucristo redimió tu pecado una vez y para siempre, tú eres perdonado, tú eres salvo. Entonces así tenía que haberle dicho este intérprete de la ley: Señora, la verdad, yo soy pecador, toda mi vida me he esforzado para cumplir la ley, pero no he podido. Señor, ten misericordia de mí. Entonces, entendiendo, ¿cierto?, la historia bíblica, que nadie pudo cumplir la ley, y además que estamos condenados producto del pecado de Adán y Eva, nosotros tenemos que entender cuál es nuestra posición en esta parábola. ¿Cuál es nuestra posición? La posición del hombre medio muerto. Si usted toma la posición del hombre medio muerto, usted va a recibir la gracia, la misericordia de nuestro Señor. ¿Sabe que mucha gente, cuando recibe la mala noticia, va al médico y recibe la mala noticia? ¿Sabe que usted tiene cáncer? Usted va a morir. O usted se contagió con SIDA, usted va a morir. La gente llora. Pero cuando a la gente le hablamos, les predicamos que ya están condenados, que el hombre ya está condenado producto del pecado de Adán, la muerte eterna, en el infierno, en el Seol, por toda una eternidad, la gente no llora. Pero sí llora cuando va al médico, le dicen: ¿sabe usted? Su diagnóstico es cáncer terminal, usted va a morir. Y la gente llora. Así también la gente debería llorar cuando se le anuncia que producto del pecado está condenada en el infierno. Pero dice en el libro de Mateo capítulo 5, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mire, qué importante que usted pueda dimensionar, entender que usted ya, producto del pecado, está condenado. Este pecado que entró al mundo por Adán. Y si usted quiere salvarse a sí mismo cumpliendo la ley, no va a poder, porque nadie ha podido. Entonces, ¿cuál es la posición realmente que tenemos que tomar nosotros? La posición del hombre medio muerto. Por eso que Jesús le entregaba esta parábola a este intérprete de la ley. Leo nuevamente el verso 31. Lucas 10:31. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de él, de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Mire, este sacerdote, este levita, eran hombres que conocían muy bien la ley, pero ahí podemos ver que el hombre no puede cumplir la ley por su corazón, por el mal, por el pecado que está en el corazón del hombre. Dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso, es perverso, más que todas las cosas, es de continuo solamente el mal. Entonces estos hombres, mire, un sacerdote, un levita, conociendo la ley, vieron a este hombre que estaba medio muerto y pasaron de largo, siendo que la ley dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así también el pueblo de Israel, cuando el Moisés le entrega las leyes, los mandamientos, no pasó ni una semana, ellos estaban adorando un becerro de oro. Entonces, realmente, ¿cuál es la posición que tenemos que tomar nosotros? La posición del hombre medio muerto, para que podamos recibir la gracia. Y aquí dice en el verso 33 que aparece un buen samaritano, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quién es este buen samaritano? Es nuestro Señor Jesucristo. Y esto es hermoso, maravilloso poder entenderlo. Que nosotros tenemos que tomar la posición del hombre medio muerto. Y nuestro Señor Jesucristo es este buen samaritano. En esta parábola que el Señor le entregaba a este intérprete de la ley. Este intérprete de la ley que él se acercó a Jesús para probarle. Y como leíamos, le preguntaba: Señor, ¿qué hay que hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le preguntaba: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces hoy el Señor quiere que tú puedas entender a través de este estudio que nosotros tenemos que tomar la posición del hombre medio muerto a través de esta parábola, y el buen samaritano es nuestro Señor Jesucristo. Dice que al ver este hombre medio muerto que fue asaltado por ladrones, ¿qué representa a los ladrones? La ley, porque la ley te juzga, te mata, te condena. Entonces, producto de la ley, nosotros estamos condenados, estamos muertos. Entonces, ¿cuál es realmente nuestra posición? La posición del hombre medio muerto. Y ahí podemos ver el amor de Dios que envió a Jesucristo a salvar al mundo, a salvarte a ti, a mí y a todo el mundo. Como dice en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces ahí el Señor toma la posición de este buen samaritano en esta parábola
Y dice que al verle fue movido a misericordia. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Mire qué hizo. Dice, acercándose, vendó sus heridas. Echándole aceite vino. ¿Qué representa el aceite? El aceite representa el Espíritu Santo. Una persona para heredar el reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Así como Jesús le dice en el libro de San Juan capítulo 3 a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo le decía, pero ¿cómo yo siendo viejo puedo entrar por segunda vez al vientre de mi madre? Jesús le vuelve a decir, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que es el agua? ¿Qué representa el agua? La palabra, el Evangelio. Como decía el apóstol Pablo, este Evangelio que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Por eso que el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Entonces, ¿qué representa el agua? La palabra, el Evangelio que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Por eso que el Señor le decía a Nicodemo, después él anunciaba ahí en 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, todo aquel que cree en Jesucristo recibe la salvación, recibe la vida eterna. Entonces, aquí tomando la posición, ¿cierto? Pero para que eso pueda suceder en su vida, usted tiene que tomar la posición del hombre medio muerto. Entender que producto de la ley está condenado, que nacimos muertos, nacimos condenados. Entonces, tomando la posición del hombre medio muerto, que tenía que... Yo me imagino que este hombre estaba ahí herido, agónico, golpeado, ya a lo mejor a punto de morir, y él solamente decía, ayuda, ayuda, auxilio. ¿Quién tiene misericordia de mí? Así tenemos que clamar al Señor, Señor, ten misericordia de mí, porque producto de la ley, producto del pecado, ¿cierto? La ley me dice que estoy condenado a muerte. ¿La muerte a dónde? En el infierno, por toda una eternidad. Señor, ten misericordia de mí. Entonces, ahí estaba este hombre medio muerto pidiendo misericordia y aparece este buen samaritano y dice que fue movido a misericordia. Primero lo vendó, después le puso aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. Y vino, mire, generalmente cuando una persona está herida y va al hospital, primero le pone el alcohol y después el aceite, la crema, para curarle. Pero ¿qué hace aquí primero este buen samaritano? Le pone el aceite, que representa el Espíritu Santo. El vino representa la sangre, también el gozo. También le podemos dar esa representación al vino, el gozo, la alegría, por ser hallado, encontrado, curado, vendado. Aleluya, gloria al Señor. Y dice, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Qué representa el mesón? Otra pregunta. Si usted sabe, la puede responder. ¿Qué representa el mesón? La iglesia. El Señor hace 2000 años, ¿cierto? Después que Él ascendió, estaban ahí los discípulos en el aposento alto, esperando la promesa, esperando el Espíritu Santo. Y ahí fue establecida en el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo, ahí fue establecida la iglesia. El Señor estableció la iglesia. Hasta el día de hoy, la iglesia permanece. Ya han pasado más de 2000 años. Entonces, esta iglesia en la cual el Señor estableció para que nosotros podamos tener una vida de fe a través de la iglesia, donde ahí recibimos la guía, tenemos la comunión, ¿cierto? Aprendemos cómo tenemos que vivir como hijos del Señor. Entonces, la importancia de la iglesia. Y en la iglesia, ¿quién está también? Hay un líder, hay un pastor, un guía. Entonces, aquí vemos que este buen samaritano primero lo vendó, lo curó. Aleluya, gloria al Señor. A este hombre medio muerto le puso aceite, vino. Dice, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. El mesón en aquel tiempo eran así como las hostales, donde la gente reposaba, la gente, los caminantes, los que viajaban. Y lo llevó al mesón. Pero para nosotros espiritualmente el mesón tiene la interpretación de la iglesia. Entonces una persona después que recibe la salvación tiene que llegar a la iglesia para recibir la guía,
del guía, del líder, del pastor. Ahí estaba, ¿quién estaba? El mesonero. Y dice, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces el buen samaritano le dejó 2 denarios al mesonero, al pastor, al guía, y le encargó que lo cuide hasta que él regrese. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez a la tierra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Y después en el verso 36, volviendo, ¿cierto? Jesús conversando con después que le entrega esta parábola, le hace una pregunta. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Realmente quién fue el prójimo? ¿Quién es el prójimo? ¿Sabe usted quién es el prójimo? Usted y yo somos el prójimo. Lo que Jesús le quería demostrar o decir a este intérprete de la ley, tú tienes que ser el prójimo. Tú tienes que ser ese hombre medio muerto. Usted y yo, para que recibamos la gracia, tenemos que tomar el papel, ¿cierto?, de este hombre medio muerto en esta parábola. Entonces, él le dijo, el que usó de misericordia, con él. ¿Con quién? Con el hombre medio muerto. Entonces Jesús ¿qué le dice? Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué le quiso decir con eso? No le quiso decir que tomara la posición del buen samaritano. Lamentablemente, cuando enseñan esta parábola, nos enseñan mal esta parábola. Nos enseñan diciendo, tenemos que ser como buen samaritano. A la verdad, en esta parábola, el buen samaritano es Cristo. Y nosotros tenemos que tomar la posición del hombre medio muerto para que podamos recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Jesús le dijo a este intérprete de la ley, le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿A qué se refirió con eso? Que tenía que tomar la posición del hombre medio muerto. Mire, qué interesante esta parábola, mis hermanos. Amén, Dios les bendiga. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de estar conectados con ustedes. Así también, como les decía, y leíamos, ¿cierto?, a través de esta parábola, que Jesús viene por segunda vez. Aquí lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, en el verso 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después, dice el verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Mire, para llevar el pecado de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces Jesús viene por segunda vez, pero no con relación con el pecado, porque Él ya vino. Él ya vino la primera vez con relación con el pecado. Él vino la primera vez a quitar el pecado, a llevarse el pecado, a perdonar nuestros pecados, a redimirnos, a darnos redención eterna. Como dice acá en el libro también, por ejemplo, Hebreos capítulo 9, verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto, y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Si usted cree esto, hermano, que Cristo se presentó en el tabernáculo celestial con su propia sangre, no con sangre de animal, como dice acá, de becerro, sino su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró una vez y para siempre. Si usted cree que Jesús hace 2000 años vino para darle eterna redención, usted ya es salvo. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Estar en la iglesia, perseverando en la iglesia, sirviendo al Señor, adorando al Señor, predicando el Evangelio, apoyando la obra del Señor, ahí recibiendo el consejo, la guía de la iglesia, teniendo comunión, ¿cierto?, hasta que Cristo venga. Cristo viene por segunda vez y viene por aquellos que le esperan. Así también, dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Le doy gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad que me da de compartir con cada uno de ustedes. Quiero orar por su vida, amén. Quiero orar por esta palabra, por esta enseñanza,
A la verdad, este tema, esta clase, el hombre medio muerto, la logramos sacar en tres sesiones. Esta es la última, ¿ya? Así que la próxima sesión vamos a tener, la próxima clase, ya vamos a ver otra clase. Y sería la clase número 5, con el tema el antiguo y el nuevo pacto. Así que bueno, le espero para el día viernes a las 14 horas también, para que podamos ver la clase número 5 con el tema el antiguo y el nuevo pacto. Un tema muy importante también para nuestra vida de fe. Hemos terminado el tema con el hombre medio muerto y quiero orar por su vida. Y creo que si usted ha escuchado esta enseñanza, esta clase número 4 con el tema del hombre medio muerto, y ha creído que Jesucristo vino hace 2000 años por su pecado, y si usted ha tomado la posición del hombre medio muerto y le ha dicho: Señor, ten misericordia de mí, creyendo, teniendo esa fe, esa convicción, que Cristo, así como esta parábola, ¿cierto? Este hombre medio muerto que hizo, lo vendó, le puso aceite, le puso vino, lo llevó al mesón y lo dejó al cuidado del mesonero. Amén. Así que esta parábola, esta enseñanza del hombre medio muerto, es para que nosotros podamos, ¿cierto?, tomar esta posición y esperar a nuestro Señor que viene por segunda vez. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Primeramente, Señor, que esta palabra pueda llegar a muchas vidas, a muchos corazones, que muchos puedan haber entendido que nosotros nacimos condenados, que ya nacimos con el pecado y estábamos destituidos, apartados de tu gloria. Pero en tu amor y misericordia, Señor, tú enviaste a Jesucristo, a nuestro Señor, para llevarse el pecado. Y todo aquel que ha creído en Jesucristo, hoy es salvo. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Como ya hombres justos, hombres salvos, tenemos que buscar una iglesia, congregarnos y esperar tu venida, Señor. Así que muchos puedan recibir la salvación, seas tú guiándole, llevándole a una iglesia, al lugar donde se puedan congregar y ser guiados hasta que tú vengas, Señor. Te lo pido, Señor, que tu amor y misericordia alcance a muchos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amigos, Dios les bendiga. Será hasta el día viernes, si Dios lo permite, a las 14 horas, ¿cierto?, en la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Chile, en el cual nuestro director es el pastor Joaquín, y que les habla el pastor Mario Verdugo, acá del norte, Ciudad de Iquique, Comuna de Alto Hospicio, de la iglesia Casa de Sion. Si nos quiere visitar, nos puede visitar también acá en el norte. Dios les bendiga y será hasta el próximo viernes. Amén. Chao, chao, bendiciones. Chao, chao, que el Señor les bendiga.